Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Yo creo que mi invitado no se ha suscrito todavía. Ignacio, ¿te has suscrito a mi canal? Yo pienso que sí. Ese pienso es que no lo has hecho. Así que suscríbete, dices a tu esposa, suscríbase a mi canal de YouTube. Bueno, Ignacio de León es un gran amigo. Éramos vecinos aquí en El Doral. Se fue a vivir en Maryland y que regresaba en unos meses, pero la vida lo dejó por allá. Economista, al que consultaba muchísimo cuando era corresponsal de radio y televisión de La Voz de América, antes de pasarme a TV Martí. Y bueno, siempre aprecié mucho sus análisis, así que lo vamos a aprovechar un poco porque de política también él sabe bastante, se mete bastante, aunque es muy cuidadoso con eso. Pero ayer, o en estos días, me escribe para pedirme una entrevista para divulgar. Yo no le había prestado como mucha atención, ¿no? Pero me llama la atención porque, bueno, uno tiene que tener de todo un poco. Entonces, me hablas de que estás trabajando en el uso de la posible o el posible uso de tecnología para acelerar la reconstrucción de Venezuela cuando el régimen y sus mafiosos salgan. ¿De qué estamos hablando, Ignacio? Gracias por estar en mi canal de YouTube. Bienvenido. Gracias, Alejandro, por la oportunidad. No, fíjate, el tema es el siguiente. La presentación que de alguna manera justifica mi presencia en el día de hoy tiene que ver con que desde hace ya aproximadamente unos 3 años vengo trabajando en un nuevo tipo de tecnología, de una industria que está apalancada por un nuevo tipo de tecnología llamada blockchain, que entre otras cosas ha permitido hacer mucho más confiable lo que se llama el gobierno electrónico, que es un tipo de accionar de políticas públicas que ha venido desarrollándose desde comienzos de la década de los 90. Esto es una cuestión importante, este nuevo desarrollo tecnológico que refuerza la confianza llamado blockchain, porque ha permitido no solamente el desarrollo de lo que usualmente la gente relaciona cuando piensa en blockchain, que son las criptomonedas, sino formas de garantizar que las interacciones sociales se puedan hacer a través del Internet de una forma completamente estable y segura, como quien hace un registro de contabilidad para llevar las cuentas de una empresa. Ya Y va, esto, perdona, a la gente no le gusta cuando yo interrumpo, pero cuando yo no ah, entiendo me gusta interrumpir para ello. Hay un tema, es decir, comunicaciones, estamos hablando del tema de reconstruir a Venezuela después que salgamos de estos mafiosos, pero ¿quién nos va a generar? Porque vemos que en las redes sociales no hay ningún tipo de seguridad, vemos el tema de la colusión, Rusia, Estados Unidos, que es un tema que todavía está muy caliente, vemos cómo te hackean, vemos cómo las empresas hacen lo que les da la gana, por lo menos te eliminan cuentas en Twitter, es decir, que te están siguiendo, te están monitoreando, están viendo y a veces no son contenido ni sexo, ni pedofilia, ni nada que sea dañino. Entonces, ¿cómo confiar en eso que tú estás proponiendo? Y pues, más después de una época en Venezuela donde todo el mundo desconfía de todos. el blockchain tiene una característica muy específica que la hace atributiva de un sistema que es completamente blindado. Y es básicamente que la arquitectura bajo la cual disemina la información dentro del sistema, digamos, que conecta cualquier sistema de distintos nodos que conecte, lo hace de manera completamente descentralizada. Los hackeos se producen cuando la información que se transmite, por ejemplo, en el Internet, se centraliza en un punto del Internet. Por ejemplo, cuando tú envías información a Facebook y Facebook centraliza la información tuya junto con la de los demás usuarios del sistema de Facebook. Entonces, evidentemente, en ese momento Facebook se convierte en un target inmediato de hackers. Lo mismo cuando tú subes información a la nube, por ejemplo, en Google o en Amazon, o cuando haces una transacción bancaria y el banco se convierte en banca digital, en centro de atracción, en lo que llaman un honeypot, un tarro de miel para los hackers poder inmediatamente intervenir. En el caso de blockchain no funciona así. En el caso de blockchain, la información que se disemina, en primer lugar, se disemina de manera simultánea en cada uno de los puntos de esa red. De manera que si un hacker quiere intervenir en algún punto, le va a costar mucho trabajo porque básicamente la información ya está protegida en todos los demás puntos donde esa información se diseminó. Y eso se hace de manera además irrevocable. Ese es otro punto importante. Por eso hablé de un libro de contabilidad. Cuando tú tienes un libro de contabilidad, tú la información que vas subiendo sobre ingresos y egresos
no la vas tachando si necesita hacerse alguna corrección. Sencillamente agregas una nueva nota que aclara la nota anterior que fue errada. Y así funciona también, digamos, este sistema de blockchain. Para darte una idea de cómo se utiliza esto en gobiernos digitales, te puedo decir, por ejemplo, hacia allá iba, porque hasta ahora no estoy entendiendo, me siento como una clase de economía que para mí eran aburridísimas e bueno, te inentendibles. puedo decir, por ejemplo, que Ajá. un país como Estonia se maneja completamente por medio de blockchain. Si tú quieres pagar impuestos en Estonia, tú registras tus datos en tu computador, y esa data se distribuye de manera, como acabo de decir, de manera descentralizada en los distintos puntos de las redes que conforman esa red de Estonia para gobierno digital. Y esa Ujú. información queda asentada de manera permanente, de manera irrevocable, y por lo tanto de manera segura en la red. Eso significa que digamos que es un sistema completamente seguro, y esa es la razón por la cual un país como Estonia ha podido crecer 7 veces su Producto Interior Bruto desde que se separó de la Unión Soviética. Desde que la Unión Soviética se derrumbó, Estonia era un país afiliado a la Unión, era uno de los países una de las repúblicas soviéticas en ese entonces. Y gracias a la digitalización de su economía, Estonia ha podido escalar en crecimiento económico. Bueno, hay incluso empresas como Skype, que es la que estamos utilizando en este momento para hablar tú y yo, son empresas surgidas de Estonia gracias a esa revolución digital. Y esa revolución digital desde el año 2015 ha Ujú. estado garantizada precisamente con blockchain a raíz de algunos ataques que sufrieron los servidores del gobierno digital de Estonia hacia el año 2008 y 2009. Y primero, digamos, desarrollaron un blindaje por medio de códigos convencionales, pero a raíz del surgimiento de esta nueva tecnología de blockchain, Estonia le ha puesto un énfasis tremendo, y ahora tú puedes pagar impuestos, puedes hacer básicamente cualquier cosa, como ellos dicen, menos casarte y vender una casa. Pero todo lo Bueno, demás lo puedes hacer digitalmente. bueno, si no puedes casarte y vender una casa, yo creo que estamos graves ahí, porque no, eso es la parte más sencilla. Pero bueno, me imagino que es una forma de decirlo. Óyeme, Ignacio, tú eres economista, no estoy entendiendo ni pío, te lo reconozco, porque cuando yo me imagino, y voy a hablar como ciudadano, cuando yo me imagino la reconstrucción de Venezuela, fíjate, tú me estás hablando de Estonia, de Rusia, de esta situación que fue tan grave o complicada políticamente como lo que podemos estar viviendo nosotros. Pero nosotros tenemos allí un grupo de mafiosos, tenemos un grupo de asesinos, un grupo de ladrones, un grupo de mafiosos. Entonces, ok, yo sé que esto no es para ahora, esto es para el momento en que una operación militar humanitaria, una operación militar quirúrgica, Sí, que vas a... yo entiendo tu punto, Alejandro, pero digamos, yo estoy hablando acá, hasta ahora lo que he hecho referencia es, por decirlo de alguna forma, a la solución tecnocrática. Esta Ujú. es una solución tecnocrática, digamos, creadora, porque hasta ahora lo que se ha planteado como posible reconstrucción de Venezuela ha estado basado en la concepción tradicional de un país petrolero cuya industria petrolera ha dejado de producir el número de barriles que sustenta la población, y donde el quid La- o el desiderato de la reconstrucción está en ver cómo esa empresa que ya no produce tanto puede producir a los niveles suficientes para garantizar el sustento de la gente. Claro, es que estamos hablando de tecnología, precisamente la Claro. tecnología sería aplicada a Pero la... es ahí donde está la oportunidad. Es ahí Ajá, donde está la oportunidad. pero explícame qué oportunidad, es decir, yo La, quiero, es decir, la fíjate, opor- ya va, déjame terminar la pregunta para ver si me hago explicar o es que yo entendí mal el planteamiento que tú me hiciste para hacer la entrevista. Para que un gobierno, o estamos hablando solo de la parte económica, no de la parte política, vamos a partir de allí, solo de la parte económica, del levantamiento de la estructura económica. Por el momento, Ah, porque yo tampoco he negado, y creo que hay que decirlo, que como condición previa para que una solución tecnológica o tecnocrática convencional, como la que estaba criticando hace un momento respecto a la visión petrolera, pueda funcionar, tú tienes que tener un país con orden. Y la claro, única manera de ahora tener un entiendo. país con orden es resolver los problemas de economía política. Y los problemas de economía política se resuelven con medidas muy serias, en este caso muy severas, dado que Venezuela se ha convertido en un estado fallido. Y tú tienes que recomponer el tejido. En primer lugar, tienes que establecer un control sobre todo el territorio del país, porque el país hoy día es como está feudalizado, está balcanizado, está distribuido en distintos grupos de poder que Claro, controlan espacios distintos de la economía y del territorio.
El Estado tiene que reclamar nuevamente el control sobre eso. Y luego que tienes resuelto este problema de orden público, digamos, y de orden geopolítico, tú tienes que acometer el problema de la reconstrucción, porque no hay manera de sostener un orden en Venezuela si tú no creas una economía estable. Claro. Hay un profesor de la Universidad de Nueva York llamado Adam Persowski que lo ha medido empíricamente. Dice que las democracias solamente se sustentan en aquellas economías que tienen un ingreso por habitante de $6.500. Bueno, nosotros tenemos uno de menos de $1. Por eso, y eso Hay también mucho que explica hacer, por qué claro. nosotros tuvimos una democracia estable mientras tuvimos un ingreso medianamente razonable. De manera que los que andan creyendo que la democracia es el objetivo a lograrse con unas elecciones, que se bajen de ese árbol, porque la única forma de poder establecer un sistema democrático estable es creando la suficiente capacidad de ingreso del venezolano. De lo que yo estoy hablando acá es que la revolución tecnológica y digital que se ha producido en los últimos 20 años nos da la capacidad para poder lograr ese objetivo de manera mucho más corta que los planes de reconstrucción convencional que yo he escuchado por ahí. Por ejemplo, el Plan País. El Plan País está basado en esa idea petrolera de reconstruir la industria. Bueno, y para dar algunos números aquí a tu audiencia que nos pongan en perspectiva las cosas, una empresa como por ejemplo Zoom, para darte un número digamos, una empresa que todos conocen, tiene una capitalización de aproximadamente, bueno, aquí tengo a mi hijo, no importa. mejor para que lo conozca la audiencia. Ah, sí, ya lo conocí. Salte. Estoy en una entrevista ahorita. No importa, adelante, que estamos en las redes sociales. Esto no es la televisión tradicional. Toma por acá, después. Pero bueno, Además, todos estamos aquí con el COVID en la casa. No, yo le decía ayer a mi hijo, papi, pero porque me tienen encerrado en esta esquina en vez de estar en la ventana. Y entonces yo le digo, es que yo no quiero pasar. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Si esto no es televisión tradicional. Pero bueno, así son los hijos. Exacto. Bueno, termíname de explicar porque quiero pasar a la parte política. Porque bueno, yo de la reconstrucción creo que con dinero todo es posible. Con dinero, sin tecnología, con tecnología, con dinero todo es factible. Claro, entonces, pero esa parte no me preocupa tanto. Pero ahí es donde está el punto, Alejandro, que nosotros podemos recortar los plazos de la recuperación de un programa convencional de recuperación financiado con el Fondo Monetario con 130.000 millones de dólares, como lo propone Ricardo Hausmann, con un escenario donde se recupera la industria petrolera de una manera progresiva, pero muy lenta, digamos, a un esquema de crecimiento mucho más acelerado, donde realmente estemos diversificando la economía, pero apalancado, digamos, con todos estos nuevos desarrollos tecnológicos. Claro, para todo eso se necesita capital, pero es un capital, digamos, que es mucho más accesible y que está mucho más abaratado que pretender rehacer las mismas, digamos, concepciones de crecimiento económico que nos habían caracterizado durante todo nuestro crecimiento a lo largo del siglo XX, ¿sabes? Mira, este blockchain, todo esto que me has explicado suena sabrosísimo, pero no hemos salido de la usurpación de Maduro, no hemos terminado con la parte política. ¿Por qué estás trabajando eso? Y te voy a llevar al campo político, porque fíjate, yo te lo había confesado y se lo confieso a la audiencia. Cuando estamos grabando esto, hoy amanecí bastante distraído y disperso. Y yo juraba me ibas a hablar de la tecnología para salir de Maduro y no sé, me imaginé drones. Yo te iba a hablar de drones. Sí. Tú me conoces, Ignacio. Entonces me vas a hablar de economía, que fue la materia, una de las materias más difíciles para mí en la universidad y siempre lo ha sido, pero nada, es válido y además este contenido es necesario porque hay gente que apuesta a esto. Yo no me interesa ni un poquito lo que tú estás diciendo, porque de eso además te deseo mucha suerte, pero fíjate, pudiera ser aplicada, Ignacio, perdona la honestidad, pero bueno, tú sabes cómo soy yo. Hecho para adelante. Además me conoce y estamos cumpliendo los dos el objetivo, yo hacer este contenido y tú promocionar tu trabajo. Ahora, ¿cómo pudiera ser aplicado? Porque esto tú lo estás desarrollando en un momento en que no hemos, repito, terminado la usurpación de estos mafiosos, la reconstrucción del país va a ser difícil, la estructura, el tejido social. Entonces, ¿en qué te basas como para estar trabajando en esto cuando no ves como muy lejos, y es una pregunta, Ignacio León, la salida del país para tú poder aplicar y sacarle fruto a esta plataforma o a este blockchain o como lo quieras llamar, esta nueva tecnología?
Mira, una de las cosas que me motivó y, con un grupo de personas a desarrollar este concepto fue básicamente el problema de la migración, de la diáspora venezolana, de cómo organizar la migración venezolana en el exterior. El blockchain es un instrumento, es una tecnología que ya permite, por ejemplo, hacer la administración de ayuda humanitaria a campos de refugiados por las Naciones Unidas en Jordania, para darte un ejemplo. Si tú quieres hacer un seguimiento exacto y que no de cómo se distribuye la comida, cómo se distribuyen los alimentos en un campo de refugiados, a través de un sistema como este, tú puedes hacer el seguimiento al nivel individual, es decir, una botella de agua y saber que fulano de tal en ese campo de refugiados se tomó una botella de agua, de manera que no puede venir 5 veces a pedir una botella de agua, de un agua que ya no le corresponde, Claro. no le toca, porque ya se consumió su parte, ¿no? Es decir, genera una transparencia sobre el uso de los recursos. Cuando surgió el tema de los pasaportes, de la renovación de pasaportes, que no había posibilidad de renovar pasaportes, a nosotros se nos ocurrió la idea de desarrollar un sistema que pudiera generar una tarjeta consular similar al que utilizan los mexicanos en Estados Unidos, que no necesita de pasaporte, pero que pudiera hacer un registro válido de todos, hacer un censo, digamos, de toda la comunidad venezolana en este caso, darles una tarjeta de identidad consular en aquellos países que estaban reconocidos que reconocían al gobierno interino, y de esa manera poder generar una estructura de administración de esa ayuda humanitaria junto con otras cosas. En este momento, por ejemplo, estamos en el desarrollo de un plan para certificar propiedad intelectual hacer un piloto en algún país latinoamericano para certificar propiedad intelectual a través de este sistema de blockchain y facilitar que los emprendedores venezolanos que están en una situación precaria, digamos, en alguno de estos países, puedan utilizar su propiedad intelectual como un activo para pedir préstamos en la banca local. Bueno, cosas de este tipo se pueden hacer con blockchain. Sin embargo, digamos, para eso estamos en el proceso de identificar, digamos, los stakeholders, los socios locales con los cuales poder trabajar. Y ese es el momento, esa es la situación en la que estamos en este momento. Ahora, bueno, que la tecnología permite hacer esta identificación exacta, blindada, biométrica incluso, de los venezolanos y generarles una tarjeta de identidad supletoria que les permita identificarse a ellos en el país donde se encuentran y poder pedir servicios y que esos servicios se ejecuten, de eso no cabe duda. Eso tecnológicamente es posible hacerlo. El problema es encontrar un apoyo. ¿Ah? No, el apoyo para ustedes y voluntad política para hacerlo. Bueno, a eso me refiero, a la voluntad política. Lamentablemente hasta este momento el desorden ha sido de tal proporción dentro del gobierno interino que no ha sido posible ejecutar una cosa como esta que va en bien de todos los venezolanos que están en la diáspora. De eso vamos a hablar en la primera parte. Ahora me siento que te concedí esta mitad para ti, para que te promociones. Esto es como un anuncio promocional. No. ¿Esto tiene nombre, Ignacio? ¿Tiene algún nombre la tecnología o el trabajo que está desarrollando? Nosotros estamos en este momento trabajando en un sistema, digamos, que se llama IWP Port, que es básicamente esta tecnología que permite certificar propiedad intelectual. La empresa se llama IPP Block, como de blockchain, y básicamente, digamos, estamos presentando el proyecto a través de este portal. Pero digamos, el proyecto es en realidad lo de menos. Lo importante es el valor atributivo que puede tener, digamos, esta tecnología para hacer no solamente estas cosas que estoy mencionando acá, sino el diseño de un nuevo modelo de país. Un país donde la gente incluso pueda votar de manera transparente y que su voto sea reconocido. Sin que pueda ser objeto de manipulación por un agente tercero, que ese ha sido uno de los... Ya, esto es patrocinado por Ignacio de León, este segmento. Pero nada, no, está interesantísimo. Yo lo que pasa es que no creo en estas tecnologías al servicio de estos grupos que no tienen una voluntad política. Pero en la próxima parte, ahora me complace esto a mí, vamos a hablar de política, porque tú eres un tipo que sabe mucho de política, te veo en tus tweets y los retweets además, y yo está ahí. Entonces, volvemos enseguida, no se aparten, no dejen de ver la segunda parte y no dejen de suscribirse a mi canal de YouTube como Ignacio, que además de descarado me pide el favor como amigo, entonces pienso que sí me suscribí.
Vamos a chequear eso. Volvemos enseguida. Gracias por estar con nosotros.